de acuerdo. Es que fíjense que el acuerdo es 164-2021. En agosto de 2021 se publicó en el diario oficial y entró en vigor inmediatamente. 2021, hace 2 años. Y hay gente que ni siquiera sabe ahorita de su existencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Lo mismo que pasó con la vacunación, lo mismo que pasó con el COVID, no hubo información. El problema con el COVID es que se murió gente, pues. Aquí es que no se va a cumplir con el acuerdo, pero aquí el asunto es que hay multas para las personas y para las empresas y para los transportistas. Entonces, vamos a que nuestros gobiernos, la verdad, no les interesa. Yo les diría, haciendo un poco de contexto, que esta palabra la vamos a ver más tarde, y me voy hacia antecedentes un poco anteriores, pues el gobierno de Jimmy Morales, como creo que ya lo platicamos una vez también, emitió un acuerdo el cual prohibía el uso o prohibía ya totalmente, pero de forma total, los plásticos de un solo uso en el país. Y estaba dando allá esto sería en 2019, estaba dando 2 años para que entrara en vigencia. ¿Que hizo algo bueno Jimmy Morales? Digamos que sí, pero no fue así. Ellos solo lanzaron eso ahí por alguna conveniencia, que ya platicamos, creo yo también. Pero dio 2 años, 19 a 2020 a 2021. Ya estaríamos en el segundo año de no usar plásticos, ni bolsas plásticas, ni vasos de Duropor, ni platitos de Duropor. Y ese ya sería un gran avance si eso hubiera seguido y si se hubiera logrado. Pero igual nadie estaba preparado, sin embargo estaban dando 2 años. Si se hubiese llegado a la población con información y con medidas sustitutas, con elementos no contaminantes, pues yo creo que iríamos muy bien. De hecho, antes, pues no se usaban ni bolsas plásticas ni Duropor, no existía. Cuando uno iba al mercado con su canasta, tal vez sí plástica, pero aquellas canastas o canastas de mimbre, y para algunas cosas pequeñas se usaba la bolsa de papel. Y si uno quería tomar algo, pues si se iba a tomar el atolito por ahí a las iglesias o donde sea, le daban un vaso, ya sea de vidrio o de lo que hubiera, un pocillo, y así se hacía. Así era la vida. Pero después cambió con los plásticos y el Duropor. Y llegó toda la contaminación que hoy día está llegando a los océanos, ¿verdad? Entonces fue algo que facilitó la vida del ser humano, pero dañó totalmente la naturaleza. De hecho, los océanos están contaminadísimos. No es que estén un poquito contaminados, contaminadísimos. Eso lo hemos visto en varios videos que circulan por ahí en las cuentas, ¿verdad? De redes sociales. Pero ya fuéramos con 2 años. No, viene el señor Alejandro Yamatei y derogó ese acuerdo de Jimmy Morales. Yo voy a poner mi propio acuerdo, dijo, y puso este otro 164-2021 que lo que pide no es que se deje de usar la bolsa plástica y el Duropor y las pajillas y todo lo que podría existir, sino que lo que está pidiendo es que se clasifique. Nadie ha clasificado, porque eso tiene ya vigencia de 2 años y debíamos haber empezado desde agosto de 2021 a clasificar y entregar a los camiones de basura, si ese fuera el método que usamos para extracción, debíamos de haber entregado entonces una bolsa con orgánicos y una bolsa con inorgánicos. Ya estaríamos acostumbrados. Nadie lo hace, chicos. Nadie lo hace. Y seamos sinceros, nadie lo va a hacer.
porque no tenemos ni la educación, ni la inducción, ni la información para hacerlo. Pero están insistiendo en que no van a derogar el acuerdo. Me parece una necedad horrorosa. Bien podríamos tal vez pensar en que se dé un tiempito más para entonces aprender a clasificar por lo menos en orgánicos e inorgánicos, y eso ya es un buen adelanto. Ya después que venga algo más, o en 3, orgánicos, desechables y algún otro por ahí, pero nos están pidiendo 6. Bueno, yo veo muy difícil eso. Hay una periodista, productora de televisión y de cine y ecologista que se llama, ¿cómo se llama esta señora? Vida, Amor de Paz se llama, y escribió una columna el sábado anterior. Si ustedes son curiosos la pueden buscar en Prensa Libre. Ella, siendo experta en el tema, dice que no ve viable y da 4 o 5 puntos por los cuales no es viable ese acuerdo y que no arbola. Una experta lo está diciendo. Y vemos nosotros también ahí, nosotros en la práctica diaria común estamos trabajando ese tema, y yo veo muchos colegas profesores que se pronuncian que sí, que hay que cuidar la naturaleza y que el ser humano está causando una gran depredación porque está usando muchos plásticos y solo los tiramos, se los damos a la basura revueltos entre todos. ¿Por qué nos tienen que echar la culpa a nosotros? ¿Por qué yo voy a tener la culpa de usar plástico? Sí, yo ya sé que no lo debo de usar, pero hay miles de millones de personas que no, que para ellos sigue siendo tan normal usarlos y no está en su mente en ningún momento la posición de que está contaminando el ambiente y los océanos. En su mente no está. Y yo les doy un ejemplo. Yo ayer anoche me fui por ahí como a las 7 de la noche a comer unas tostadas, que me gustan las tostadas de veras bastante, y las enchiladas, uff. Pues a veces voy ahí al área del Parque Morazán, en la zona 2 de nuestra ciudad de Guatemala. Yo soy del área norte, entonces por ahí circulo. Y veo aquellos botes de basura grandísimos, porque ustedes vieran la cantidad de gente que llega a comerse sus tostaditas ahí. Yo no sé si dentro de ustedes habrá alguien que vaya ahí o ha visto por ahí. Es una increíble cantidad de gente. Cuando ustedes van, hay 3, se ponen así como, ¿qué? Como tienditas así armadas provisionalmente, donde venden ahí, hay tostadas, hay tacos, hay enchiladas, chuchitos, panes con pollo, panes con chile, puros champines, atol de elote y no sé qué otros atoles hay. Yo no soy atolero a menos que sea atol blanco. Entonces, ustedes luego de todo un día ahí van a ver ustedes esos botes de basura atorados de vasos de Duropor, platos de Duropor, cuchillos plásticos, tenedores plásticos, bolsas plásticas, por montones. Yo estoy casi seguro de que ni los que venden el producto ni lo que están consumiendo están conscientes del daño que se le está haciendo a la naturaleza. Yo estoy seguro, porque si no, no lo harían. Uno puede llevar su pocillito ahí y su plato así de la casa, ¿verdad? Porque es lo más... se lo lleva, ¿no? De regreso para casa, lo lava y todo. Como se hacía antes. O le daban un vaso ahí. Lo único cuando a uno le daban vaso es que... Pero como éramos también tan sanos en esa época antes, pues solo lo medio pasaban en una cubeta con agua, medio ahí enjuagado y va de nuez, ¿verdad? Pero así era la vida, chicos.
Y a nadie le pasaba nada, ni nadie se enfermaba de nada. Era hermoso, de veras. Hoy día yo no creo que nadie aceptaría eso. Yo tampoco lo aceptaría ahora, pues. Pero era otro estilo de vida y la facilidad que nos dio el plástico, el duropor, las pajillas y cuanta cosa hay ahora, pues ya nos cuesta totalmente regresar o convertirnos hacia otra modalidad. Entonces la vida se dificulta si eso llega a suceder. Pero Yamatei dijo, no, no vamos a dejar de usarlos, imagínense, eso hay que dejar de usarlo. Claro que sí, si se están contaminando los ríos. ¿Y será que con eso de separar la basura va a dejar de llegar al río? Porque fíjense que yo no puedo creer que... ¿Qué va a hacer el camión con un montón de bolsas plásticas si no le sirven para nada? Lo que es orgánico podría servir para compost si en el basurero hay una planta de compostaje que lo produzca. Yo no sé si la hay, no lo creo. Al menos yo trabajé en el área esa de basura y cuando yo trabajé por ahí no había. Si hoy hubiera, qué bueno. Los duropor y los plásticos de bolsa, yo no sé si son totalmente reciclables. Puede ser que sí, puede ser que un porcentaje. Y además no es solo las bolsas y el duropor, sino a eso ya podemos agregar cuando hay las aguas gaseosas ya más se venden ahora en botellas plásticas. Es una cantidad tan increíble de botellas plásticas. Es que es increíble. Tanta botella. Pero como es fácil, pues ya solo vamos, ya no tengo que regresar a la tienda a devolver nada, ni tengo que estar juntando que sea para devolverlo o no. Y entonces mi botella plástica, pin, la tiro a la basura. Pero hoy, si hago caso al reglamento, pues lo meto en una bolsa especial y la entrego. Ya cubrí mi pecado. Pero esa contaminación que se está teniendo nos están echando la culpa a nosotros. Y nosotros no tenemos la culpa, chicos. Quien tiene la culpa es quien lo está produciendo, ¿o no? Puedo estar equivocado y puede haber alguien que pueda decir que estoy equivocado. Pero si nadie me diera algo en una botella plástica, yo no lo usaría. Si alguien no me diera bolsa plástica, como lo están haciendo ya algunos supermercados, pues yo no lo hago. Tengo que ver cómo me llevo mis chivas. Ya la gente está llevando sus bolsas ahora a los supermercados, porque ya no dan bolsa, hay de algunos. Pero entonces es el productor. Así es que imagínense si cierran esas empresas y ya no producen, entonces va a haber desempleo. Y entonces son muchas personas que se van a quedar sin trabajo. Ellos se pueden reinventar. Ellos se pueden reinventar y empezar a producir sus envases en materiales que puedan ser biodegradables o qué sé yo, por lo menos semi-reciclables, qué sé yo de eso, la verdad no soy un experto. Pero tienen que hacer el esfuerzo. Pero si ellos siguen colocando en el mercado los montones, pero montones, cientos de miles, yo no sé si de millones de botellas plásticas, de envases plásticos, de duropores, de pajillas, de todo eso, de bolsas, que hay bolsitas de todos tamaños y de todos estilos, pues las vamos a seguir usando, chicos. Y si ahí están y nos facilitan la vida. A mi juicio, nos están echando la culpa que no tenemos. Se cierra la producción y ¿qué pasó ahí? Ya no va a haber más. ¿O sí? ¿Cómo puede haber si no hay producción? Simple. Lo único es que eso también debería, por supuesto, a la hora de que fuera una ley, tener determinado periodo de tiempo de adaptación, ¿verdad? Mientras las empresas pues modifican un poco sus procesos productivos, que ya también ellos mismos lo han dicho que sí lo pueden hacer. Pues miren a todo el rollo que me llevó ahí por ahí el asunto del 164-2021, pero es muy interesante
nos revela que somos un país, seguimos siendo un país subdesarrollado, no estamos educados y no tenemos autoridades que nos den la información y nos eduquen. Ese es el problema también. A nuestras autoridades lo que les interesa es otra cosa. Ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, pues por ahí la dejo yo, porque si no, agarro rollo con esto. Y ¿alguien más quisiera decir algo sobre este u otro tema? Démonos unos 5 minutitos más con esto. Yo pienso de que le dan un mayor énfasis a los desechos como plástico, Duroport y cosas similares, pero yo diría que también parte de la contaminación es aceites de las empresas que van a desembocar a los ríos, tantos materiales tóxicos que todas las empresas utilizan y no tienen un seguimiento acorde a la necesidad. Entonces, ¿por qué al grupo o por qué en este caso a los habitantes les dan como la responsabilidad de que porque yo utilicé, yo no estoy diciendo que no es factible mejorar eso, pero ¿por qué si yo utilizo un vaso de Duroport o yo utilizo un tenedor plástico, yo soy la culpable por no identificar mi basura, por no hacer eso? Y ese yo diría que es uno de los mayores problemas de la contaminación. Entre otros factores que la industria está ahogando no solo a Guatemala, sino que a nivel mundial, que va a desembocar en ríos, por ende a los mares, y es una situación que no para. O sea, eso sigue y cada vez las industrias están creciendo y la contaminación está creciendo aún más. Entonces yo diría, en mi pensar, que empezaría yo, si fuera alguien que me preocupara realmente por el planeta, que es algo que ellos no están haciendo, ubicar bien de dónde es el problema, y se empezaría por eso, como usted mencionaba. Si no distribuyeran las botellas con agua, ahí se para el problema, pero no quieren privar a las empresas porque todo es un negocio, pues. Entonces, pero están buscando los culpables, y en este caso, como usted lo mencionaba, somos nosotros, por no colocar bien nuestra basura, por consumir mucho plástico, en fin, o sea, tantas cuestiones. Ese es mi pensar. Sí, por supuesto, nos están echando la culpa a nosotros y los productores, la industria, como usted dice, pues sigue teniendo sus ganancias, ¿verdad? Porque no vamos a dejar de producirlo, no vamos a dejar de consumirlo, porque tenemos, pongámonos este otro ejemplo. A mí también me pasa, pues no voy a decir que no, pero yo cuando yo era muy pequeño no había televisión. Luego empezó la televisión y eran pues muy pocas personas que tenían televisión. Entonces uno iba por ahí a las casas donde tenían televisión y le alquilaban, por pago de, yo creo que era 1 centavo o medio centavo, por entrar a ver uno televisión, los programas que habían. Vecinos que, pues por hacer algo de dinero y también compartir, pues lo dejaban entrar a uno y se iba uno a ver televisión un rato. Por supuesto no había tanto canal, no existía el cable, ni mucho menos el internet, era un canal que había en el país, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, había solo uno, que era Canal 3. Y bueno, eso era la televisión para uno, ese era su mundo televisivo. Eso por supuesto evolucionó hasta llegó a ver tele a colores, que cuando uno vio la televisión a colores de primera vez, eso era una cosa extraordinaria, pues. Pero vamos a que ahora nosotros tenemos nuestra televisión en la casa y lo primero que hacemos para encenderla es el control remoto y ¡pac! ¿Cuándo uno en esa época pensar en que con un aparatito desde lejos se iba a encender la televisión? Entonces, a veces, si tiene uno el lujo de tener una televisión en su cuarto, llega, se acuesta en la cama y desde la cama
Antes era una televisión para todos los habitantes de la casa, cuando ya se llegó a tener televisión, no era una televisión en cada cuarto, ¿verdad? No, nadie ni siquiera pasaba por la mente de la familia hacer eso. Una televisión que tenía una antena ahí arriba en la lámina, porque si no, no funcionaba, era bastante complicado. Entonces, una televisión para la familia, y para ver televisión alguien tenía que llegar, encender el botón y cuando terminaba levantarse y apachar el botón. Ahora ya ni eso quiere hacer uno. Yo quiero ver televisión, ¿y dónde está el control? Y el control y el control. Pero por ningún lado se le viene a uno a la mente ir a apachar un botón de la televisión. Entonces esos cambios van así, el ser humano va como acomodándose a mayores facilidades. Es lo que ha sucedido entonces con este asunto de las bolsas y de los vasos y de las vajillas y muchas otras cosas que hay que, si nos pusiéramos a contar, son bastantes. Pero ese es el consumo de desechos sólidos comunes. Ahora vamos a lo que decía la compañera Edna. Estamos hablando de desechos sólidos. Ahora lo que ella mencionaba son los aceites, y podemos también incluir los colorantes que se usan en las maquilas y otros elementos que se usan en las industrias, y a eso agreguemos lo nuestro, porque también tenemos culpa. Siempre que lavamos la ropa, o generalmente que lavamos ropa, usamos detergente. El detergente es ultra mega contaminante también, pero ahí ya estamos hablando, con todo eso que hemos dicho, de desechos líquidos. O sea, no es solo sólidos, sino que también líquidos. Y ahí tampoco hay nada. Ahí no castigan a las industrias. Algo pasa por ahí que se ve rojo o verde por ahí un río, allá van a buscar ahí a ver que encuentren a una maquila, y nunca he visto yo que sancionen a una empresa. Hacen la bulla, eso sí, pero que verdaderamente haya sido sancionada, a saber. Y siguen produciendo. O sea, la producción continúa y continuará. Al que van entonces siempre por ahí a culpar o a hacer que tome, que sobre el cual caigan las medidas, es al consumidor. Porque el consumidor se deja, nos dejamos pues. Aquí en Guatemala ya no protestamos, ya todos nos quedamos callados, y si nos meten una multa de 40 salarios mínimos, como dice el acuerdo 164-2021, pues hacemos un préstamo y pagamos. Pues eso, ahí estamos, chicos. ¿Algo más? Estos análisis que hacemos es análisis de coyuntura. Ustedes van a tener que hacer ya como tarea precisa de nuestro curso trabajos individuales que consisten en análisis de coyuntura, que ya los platicaremos, y que el instructivo correspondiente ya está a disposición de ustedes a través de nuestro blog. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es compartir con ustedes la presentación que traíamos viendo el día anterior. Comentamos algunos temas y luego nos vamos a platicar sobre los análisis de coyuntura que ustedes tienen que realizar ya como tarea oficial para nuestro curso. Bien, intento compartir entonces. Disculpe, nos podría ampliar un poquito la información sobre la tarea, perdone. Yo sé que no es mucho con el tema, pero como Cabal ahorita lo dijo, a mí no me queda muy clara la tarea. ¿Cuál tarea, Claudia? La tarea, si se refiere a los análisis de coyuntura, sí, pero correcto. Yo les digo que primero vamos a ver un poquito el tema y después yo les voy a aclarar todo lo relativo a la tarea. Ah, muy bien, gracias, perdón. No tenga pena, por ahí unos 20, 15 minutos le vamos a dedicar a ese asunto. Tenemos a la vista la gráfica que corresponde
al Producto Interno Bruto del periodo 2001 a 2022, como lo platicamos el último día de clases. Y dijimos que el Producto Interno Bruto es un indicador o uno de esos grandes agregados económicos que se estudian desde la perspectiva macroeconómica, tal vez el más importante de todos. Aunque todos son importantes, este destaca dentro de todos porque en todo el mundo se calcula y refleja, según algunos o una buena parte de los críticos y de los analistas, pues refleja lo bien o lo mal que está un país. Mientras más alta sea su producción, o sea, más alto es su PIB o su Producto Interno Bruto, pues mejor está ese país. Eso dicen muchos. Es rebatible, por supuesto, porque ya ven ustedes que Guatemala anduvo por el 8% de mejoramiento en su producción en 2021 y la pobreza no bajó, totalmente lo contrario, ¿no? Entonces hay que analizar si verdaderamente es solo producir más lo que es bueno para la economía, y la economía lleva consigo lo social, o bien también esa riqueza que se genera con la producción estará bien distribuida entre la población. Esa sería la pregunta. ¿O quién se está quedando con toda esa riqueza? Ahí está la clave, ¿no? O sea, sí, tal vez es válido decir que producir más es bueno, pero también distribuir la riqueza generada en el país entre la población de las formas que esto se pueda hacer, ¿verdad? Entonces, por ahí tal vez sí. Muy bien. Entonces, el PIB vemos que es uno de esos grandes agregados económicos de mucha relevancia, ¿verdad? Pasamos a ver otro indicador que nos muestra ahí de color azul las exportaciones del país, de color rojo las importaciones del país y de color verde la diferencia de restar exportaciones menos importaciones. Quiere decir que el resultado da negativo, tanto en el primer bloque de tres columnas que corresponde al año 2021, como en el segundo que corresponde al año 2022. Nosotros vemos entonces que es más lo que se exporta, perdón, es menos lo que se exporta, o sea, lo que enviamos al exterior, que lo que se importa, o sea, lo que compramos del exterior. O sea, compramos más de lo que vendemos. Eso quiere decir que nos da un saldo negativo. ¿Y por qué se define como negativo? Porque fíjense que para nosotros comprar algo del exterior significa que lo debemos pagar en dólares, porque nosotros no le vamos a pagar a otros países en quetzales. ¿Para qué quieren ellos los quetzales si no les sirven para nada? Entonces nosotros lo que compramos lo debemos pagar en dólares. ¿De dónde podemos sacar esos dólares? Pues las exportaciones que nosotros enviamos al exterior, por ejemplo, el café, el cacao, también enviamos banano, azúcar, cardamomo, frutas, verduras, plantas ornamentales, flores, cinchos, sombreros, maquila, etcétera. Lo que exportamos nos lo pagan en dólares, entonces ingresan dólares al país. Sin embargo, los dólares que ingresan son menos de los que salen. Entonces hay un déficit ahí. Híjole, ¿y entonces cómo hacemos? Bueno, pero es que hay por ahí una cuenta milagrosa que hace que entonces la economía subsista perfectamente. Y dentro de ello están principalmente las remesas que nuestros connacionales que trabajan en Estados Unidos, México, Canadá y España tal vez, pues envían mensualmente.
que son miles de millones de dólares. Entonces eso salva la economía y está sosteniendo la economía. Pero desde el punto de vista netamente comercial de importaciones y exportaciones, nuestro país es deficitario, se dice. O sea, nuestra balanza comercial de bienes y servicios es deficitaria o es desfavorable, porque es negativa. Y en general, pues esa balanza comercial de países subdesarrollados va a ser negativa, en tanto que la balanza comercial de los países desarrollados va a ser positiva. Ellos sí exportan más de lo que importan. Claro, porque ellos exportan tractores, exportan computadoras, exportan procesadores de computadoras, exportan vehículos, motocicletas, todo lo tecnológico que tiene un valor agregado muy alto. Mientras que nosotros lo que exportamos es café, banano, azúcar, vegetales, todo lo que tiene un valor agregado muy bajo. Y apenas principalmente se compone de mano de obra a veces no calificada o principalmente no calificada. Entonces ahí está la gran diferencia. Países desarrollados y países no desarrollados o subdesarrollados. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de eso analizando estos grandes agregados económicos que son los valores de las importaciones, las exportaciones y el monto de la balanza comercial. Ya vimos que es deficitario, negativo o inconveniente también para los países, así suele decirse. Muy bien. Aquí tenemos otra gráfica que nos habla sobre los montos de las remesas familiares. Ahí está de 2014 a 2020, en donde se muestra con mucha, pero mucha claridad que esos montos van para arriba y para arriba, de 2014 a 2020. Vean. Y que si hasta 2019 o en 2019 se colocaban, si hacemos una comparación entre el monto de las remesas comparada con el monto de la producción nacional, o sea, el PIB, pues resulta en que las remesas familiares en 2019 constituían el 13.7, 14% de las remesas. Perdón, del PIB. 13.7% sobre el PIB. Ya como han incrementado tanto en 2020, encontramos que 14.6 o casi 15% representa las remesas familiares en relación al PIB. Y ya en 2022 se llegó a estimar que las remesas representan el 20% del valor del PIB. O sea, eso tiene un crecimiento exponencial que deviene de que nuestros connacionales no es solo que haya mucho trabajo en Estados Unidos, sino que también nuestros compatriotas se siguen yendo a Estados Unidos. Si aquí no hay trabajo y si hay trabajo está mal pagado, pues ¿qué van a hacer los que necesitan, por ejemplo, un salario de 5,000 para que la familia salga adelante y a la persona ni siquiera le pagan el salario mínimo? Pues busca otras alternativas, ¿verdad? Busca otras alternativas como trabajo en Estados Unidos, y si no le dan la visa y no se puede ir, pues se empieza a jalar de mojado y se va para allá. Y los que logran llegar, los que han logrado llegar y que en muchos casos pues ya han arreglado sus papeles y pueden tener un trabajo, pues mandan sus dólares para su familia, para sus poblaciones, y muchos están trabajando, viviendo allá de forma indocumentada, ¿verdad? O sea, esa es toda una realidad.
pero de que se siguen yendo y eso nadie lo para, porque el país no está bien. Nos podrán decir lo que nos quieran decir, especialmente los medios de comunicación oficiales de gobierno, pero el país no está bien. Si no, no se fuera la gente. ¿Cómo me voy a ir yo y dejar a mi familia si tengo un trabajo, si tengo los ingresos necesarios, ¿verdad? Entonces, pues es la lógica, ¿verdad? Esa gráfica que tenemos enfrente está un poco más actualizada, está de 2014 a 2021, ya ven ustedes que en 2021 el salto es bastante alto, comparado con 2022, y en, 19, este que dice aquí en 11.340 millones es 2020, ahí dice 2022. 2021 ya saltó un poco y 2022 finalmente cerró en 18,000 y pico de millones de dólares, o sea, es bastante más alto que este 15,000 que se encuentra en 2021. Y ya se espera que 2023 va a ser más alto todavía de lo que fue 2022. O sea, es un crecimiento exponencial, o sea, muy, muy significativo, que pues hace que esas remesas que mandan nuestros connacionales, nuestros compatriotas, estén sosteniendo la economía nacional, ¿verdad? Y el gobierno, cuando hace alarde de que la economía de Guatemala es bastante estable, nunca menciona eso. Y dice el gobierno que es gracias a sus políticas económicas, lo que aplica como gobierno en sus programas, que es el éxito que está teniendo el país en materia económica, porque sí hay algunos indicadores que muestran estabilidad. De hecho, como comentábamos en el salón anterior, el horario anterior, pues han venido agencias calificadoras internacionales que suelen hacerlo cada año para verificar cómo está el comportamiento económico del país, pero también incorporan un poco de análisis social y gubernamental. Y entonces han encontrado esas agencias calificadoras, que principalmente son 3, y viene también a visitar el Fondo Monetario Internacional, y han encontrado que efectivamente Guatemala ha mejorado, y tal vez no ha mejorado tanto, pero se ha mantenido distinto a otras economías de Centroamérica y de países de Sudamérica también, que han sido muy, muy vulnerables tanto a la guerra Ucrania-Rusia como a los efectos de la pandemia, al tema del precio del petróleo. Entonces han caído más. Guatemala cayó, pero no cayó tanto en 2021 como si cayeron otros, perdón, en 2020, como si cayeron otros países. Guatemala cayó en un nivel más o menos bajo en relación a otros, ¿verdad? En su producción. Y se recuperó bastante el siguiente año, que fue 2021. Entonces, esas calificadoras internacionales le dan una evaluación a Guatemala de buena. Guatemala es un buen país. No le dan la mejor calificación. Esa mejor calificación es una A. A algunos países le ponen AA y otras letras por ahí. Esas son las mejores calificaciones. La B es la siguiente. Guatemala está en esa B, tiene 2B y bueno, cada entidad lo hace de forma diferente. Son 3 calificadoras las que vienen al país. Una se llama Fitch Ratings, la otra se llama Standard & Poor's y la otra se llama Moody's. De esas, las 2 primeras que mencioné calificaron bien a Guatemala. Si no bien, sí mejor que como estaba antes. Entonces eso lo ha explotado mediáticamente el gobierno, diciendo que gracias a sus políticas Guatemala ha mejorado económicamente. Y Moody's, que ya hizo el examen, no ha dado sus resultados de la calificación. El Fondo Monetario Internacional, que también ya vino a hacer su análisis de la economía del país, pues dijo que estaba bien,
que va bien y que su crecimiento económico está bien porque está mejor que el de otros países. No es que es lo mejor, pero está bien o ha estado bien. Sin embargo, todas las tres calificadoras que mencioné, más el Fondo Monetario Internacional, también analizan un poco el tema social, como decíamos, y también han encontrado que una de las principales debilidades del país es la ingobernabilidad. El país no es una nación socialmente gobernable, pues, porque ya vemos un foco social de conflictividad aquí, ya vemos otro allá, y hoy con las elecciones esa parte se vino abajo. Podría ser que esas calificadoras internacionales puedan modificar lo que le dieron a Guatemala y ponerlo más negativo. Podría ser. Podría ser que lo hicieran pronto, podría ser que se esperaran hasta el otro año. Pero de que la gobernabilidad de Guatemala no está bien, no está bien, y nosotros lo vemos, pues manifestando grupos de personas, grupos sociales en las calles cada poco, especialmente ahora en la época electoral, en donde se ha manifestado, pero de una forma brutal, digamos, una reacción de las instituciones del país en contra total de la voluntad popular. Entonces el pueblo se manifiesta. Y entonces no hay una gobernabilidad que también se califica como necesaria para que un país pues evolucione económica, pero también socialmente. Uno de los indicadores que más analiza, aunque por supuesto no solo ese, pero uno de los indicadores que más analiza en lo económico esas calificadoras internacionales es el PIB, pero también las remesas. Y reconocen estas calificadoras que por las remesas es que Guatemala ha salido adelante. Las remesas mantienen un ritmo de crecimiento sostenido, entonces el país pues se ha mantenido. Entonces, vean ustedes, todo esto que estamos platicando es porque estamos haciendo un análisis desde el punto de vista macroeconómico. Ya no hablamos de las familias y las empresas como lo hicimos en la microeconomía, sino ya es un análisis macroeconómico, viendo esos números grandes como el PIB, que el 4%, que el 8%, que el menos 1.8%, las exportaciones que tantos miles, las importaciones tantos miles, la balanza comercial de tantos miles negativos. Esos son grandes agregados económicos que sirven para hacer los análisis desde la perspectiva macroeconómica. Otro de esos indicadores o agregados económicos también es la inflación. La inflación tiene tres modalidades. Yo creo que lo vamos a ver yo creo que sí lo vamos a ver más adelante en un tema de la unidad de recursos financieros, en donde la inflación se presenta principalmente en tres modalidades: una modalidad mensual, una modalidad acumulada y una modalidad interanual. Esa interanual es la que más atención se le pone y se le conoce como ritmo inflacionario. Y es lo que nos han dicho, que ha estado muy, muy estable alrededor del 4%, pero que a partir de mayo de 2022 hacia principios de 2023 se fue para arriba. Y se empezó a presentar en el país una escalada de precios, una subida de precios que no se había dado antes a ese ritmo. Como producto de factores externos, dicen los expertos, que principalmente fueron la subida del precio del petróleo, la guerra a Ucrania, que imposibilitó la llegada de algunos alimentos como el trigo principalmente, y también algunas consecuencias todavía de la pandemia que generaron
dificultades, como lo que ya platicamos alguna vez sobre la dificultad del transporte marítimo para que fluyera el comercio, importaciones, exportaciones a través del mundo, y esto pues tuvo su incidencia en todos los países. Entonces eso hizo que por factores externos los precios, no solo de Guatemala, de todos los países se fueron para arriba. Entonces el costo de vida para las personas pues fue también impactado, ¿verdad? Y veíamos, bueno, vemos todavía, por supuesto, tortillas más pequeñas, panecitos en las panaderías más pequeños. Subió, por ejemplo, yo recuerdo que una resma de hojas tamaño carta se encontraba a veces en oferta en los supermercados hasta en 15 quetzales. Hoy que uno quiere comprar una surresma de 500 hojas para no estar compra, pues anda por los 60, 70 y 80 quetzales. Por mencionar un bien que es de carácter importado. Y así bienes importados y bienes de producción nacional que de alguna manera también se afectan de las importaciones, se vieron afectados, subieron las frutas, las verduras, la carne, el pollo. O sea, hubo una inflamación de los precios. Y esto quiere decir que se descontroló un poco aquella estabilidad que siempre se había tenido y se fue un poco para arriba. Si había estado así, se fue así. Sin embargo, a partir de tal vez febrero de 2022, eso que iba para arriba empezó a bajar. No quiere decir que los precios hayan bajado, no es cierto. Los precios siguieron subiendo, pero siguieron subiendo a un ritmo menor que el que llevaban. Eso es lo que quiere decir. Cuando baja la inflación, no es que los precios se vengan al suelo, no. Siguen subiendo, pero menos que como estaban subiendo antes. Eso lo veremos tal vez más despacio cuando veamos la inflación en la unidad de recursos financieros. Pero bien, entonces ese 4%, 5%, 6, 7, 8, hasta 9 punto algo por ciento que llegó la inflación, y eso fue en el mes de febrero, creo yo, pues es uno más de los agregados económicos que se estudian dentro del análisis macroeconómico y todos esos indicadores que hemos estado viendo. El tipo de cambio es algo que ha sido también bastante estable en el país. Y de hecho esto, chicos, son temas de coyuntura. Métanlo en su cabecita porque salen en los periódicos. Entre ayer y hoy yo vi 2 notas sobre el tipo de cambio. Y lo de la inflación tal vez ha tenido un poquito menos y toma auge como cada inicio de mes, cuando el Banco de Guatemala y el Instituto Nacional de Estadística anuncian cómo están los precios. Cada mes lo hacen, alrededor del 7 de cada mes. Entonces hay que ponerle coco porque ya les vamos a explicar los análisis de coyuntura que tienen que hacer. Empezamos en un par de minutos. Y estos son temas que yo vi en prensa, este tema posicionado ahí. Eso no va a encontrar en los libros. ¿Cómo está el tipo de cambio en Guatemala? Ha habido cierto incremento en el tipo de cambio. Se ha incrementado 11 centavos de un año para acá. Algunos alarmistas están diciendo que ya se está descontrolando la moneda nacional frente al dólar, pero pues algunos expertos han dicho que no es así, sino que pues es normal, posiblemente por algunos efectos, pero no está descontrolado, sino que a la hora de que sucedieran movimientos más bruscos, pues el Banco de Guatemala tiene los mecanismos para intervenir, ya sea si se necesitara subir el tipo de cambio o bajarlo, pues se puede hacer a través de la compra o venta de dólares con la participación del Banco de Guatemala. Son mecanismos que existen
que los tienen establecidos y que pues, en la mayoría de veces han funcionado. Pero entonces el tipo de cambio es otro de esos agregados económicos de los que hemos hablado. Y tenemos, bueno, ahí, fíjense que ahí con este tema hemos mencionado algunos cuantos agregados económicos o grandes agregados económicos a manera de ejemplo para que entendamos cómo era entonces el análisis microeconómico y cómo es el análisis macroeconómico dentro de esta primera unidad que nos habla de los aspectos generales del estudio de los recursos y la importancia que tienen, ¿verdad? Y luego vendría como tema final de esta primera unidad un breve análisis de la región centroamericana. Vamos a leer esta primera, pero hay otras diapositivas. Todo esto que tienen ustedes aquí lo tienen en su folleto, solo que aquí está un poco resumido. Hablando ya de Centroamérica, en general, en todo lo que hemos platicado de la primera unidad, dice por ahí el relativamente reciente origen geológico de la región centroamericana, la ubicación y su singular forma le han permitido jugar un importante papel en el hemisferio. En medio de dos grandes masas continentales y de dos océanos, se constituye en un puente biológico en donde convergen migraciones de la biota neártica con la neotropical. Estamos hablando de la vida que es distinta un poco en el norte que en nuestras áreas tropicales donde hay más calor. La geomorfología está determinada por un corredor volcánico en la vertiente Pacífico y por llanuras aluviales hacia la vertiente del Caribe, factores que han propiciado una riqueza en biodiversidad que abarca unos 206 ecosistemas y más de 300 formas de paisaje. Ahí nos habla de cuestiones como un corredor volcánico, ¿verdad? El cual es muy, pero muy evidente en Guatemala, en donde vemos una cadena volcánica importante que otros países no tienen, ¿verdad? Entonces eso determina un poco esa biodiversidad que existe en el país. Dice, también es tan grande su diversidad que a pesar que los 7 países centroamericanos en conjunto ocupan apenas un 0.51% de la superficie terrestre, concentran alrededor del 7% de la riqueza biológica del mundo. Adicionalmente, Mesoamérica, área ubicada desde el sur de México hasta Costa Rica, posee el segundo sistema arrecifal más importante del mundo, cuya longitud alcanza los 1.600 kilómetros a lo largo de las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras. O sea, por ser el centro ahí de dos grandes extensiones de tierra como lo es Norteamérica y Sudamérica, pues su biodiversidad y su estructura física como región, pues la hacen muy, muy diversa. Entonces, todo eso es como el contexto general de quiénes somos, porque parte de esa Centroamérica que se menciona ahí es Guatemala. Ya lo decíamos al principio de clases, el primer día, o segundo, no me recuerdo, el pedacitito que somos del planeta, pero ya ven ustedes que dentro de ese pedacitito, pues hay una diversidad increíble de vida, porque eso es lo que se está tratando de explicar aquí. Muy bien, entonces aquí estamos entrando a este otro tema que vamos a continuar el próximo día, porque de aquí en adelante vamos a tratar el tema relativo a nuestra tarea, que consiste en la elaboración de análisis de coyuntura. Entonces voy a cerrar aquí, dejamos este tema, continuamos con este tema el próximo día. Vamos entonces con
este tema. Dice, guía para la elaboración de análisis de coyuntura económica, social y ambiental del país. Les voy a proyectar el documento para que lo podamos leer juntos. Este ya lo tienen ustedes en su blog, Estudiantes Pilas. Descárguenlo, léanlo muy despacio y esto ya lo pueden trabajar, chicos. Ya cuando terminemos esta charla de hoy, ustedes ya directamente deberían ir a empezar a hacer su trabajo. A ver, aquí está. Muy bien. Leamos, pues. Fíjense que dice ahí que la tarea se llama elaboración de análisis de coyuntura económica, social o ambiental del país. Justificación. El diseño del ejercicio se origina de la necesidad que los estudiantes de ciencias económicas tienen de mantenerse al tanto de la problemática económica, social y ambiental actual. La experiencia docente ha demostrado que el alumnado no acude a los medios de comunicación e información digital para enterarse de los temas de actualidad, lo que le resta argumentos y conocimiento en la discusión no solo de los tópicos, sino de sus alternativas de solución. El desarrollo de los análisis de coyuntura estimulará a los estudiantes a acudir y leer en medios informativos los temas a indagar, lo que fomentará la consulta constante y la necesidad de introducirse a la investigación permanente de la temática nacional. Esto redundará positivamente en el proceso de formación del estudiantado, al combinar los elementos teóricos que la materia proporciona a través de las clases virtuales y los textos de apoyo, con la noticia, el reportaje, el artículo, la entrevista y la columna de opinión de la prensa nacional e internacional relativa a temas económicos, sociales y ambientales. La orientación del profesor será básica en la realización del trabajo, que consiste en la preparación de 3 análisis de coyuntura que conformarán una colección de temas y opiniones trabajadas por los estudiantes. Ahí paramos, solo explicamos. Yo creo que la justificación del por qué este tipo de tareas se les están dejando se explica por sí sola. Pues. En su formación es importante, como ya hemos insistido en esto, pero desde el primer día de clases, en su formación es importante, así como estudiar los temas teóricos de nuestro curso, también acudir a los medios de comunicación, la realidad palpable de lo que está pasando. Y si nos quedamos solo con la teoría, vamos a ser como robotines por ahí, que sabemos de la teoría, pero no sabemos para qué sirve. En tanto que cuando nosotros combinamos lo que dicen nuestros textos o algunos temas que se platican en clase con la realidad que la vamos a descubrir en los medios de comunicación, pues ya entonces entendemos el porqué de las cosas. Creo que no sería válido solamente una de las dos para efectos de nuestro curso. O solo la consulta mediática o solo la teoría de los textos. Una combinación de los dos nos da una formación definitivamente superior. Entonces, derivado de esa necesidad, se les van a dejar 3 análisis de coyuntura a lo largo del tiempo entre agosto, septiembre y octubre. 3. Y cada uno de los 3 va a llevar 3 temas para que al final hayamos nosotros trabajado 9 temas. Ok, esto se va a explicar más adelante. Sigamos. Dice objetivo.
introducir al estudiante en la práctica de redacción de textos propios, mediante la elaboración de análisis de coyuntura para promover la actualización a través de la aplicación de los procedimientos lógicos del método científico en cuanto a la coyuntura en temas relativos a los recursos económicos de Centroamérica, en especial los de Guatemala, motivándolos a la consulta constante del entorno mediático nacional. Y fíjense que dice introducir al estudiante en la práctica de redacción de textos propios. Textos propios. Poquito será por aquí lo que pueda ser aplicado el copy-paste. Poquito. Tienen que escribir. Tienen que redactar. Es un momento en su nivel educativo en donde tienen ya que ir metiéndose a esto, porque recuérdense que ustedes están ya en estudios de nivel profesional, en donde la escritura propia es importante. Como decimos, la lectura es importante, el hablar es importante, pero el escribir es importante también. Entonces, el objetivo de introducirlos en la redacción de textos propios, pero mediante la aplicación de esto a los temas económicos, sociales y ambientales del país, pues es lo que nos va formando ya no solo como estudiantes en general, sino en la temática social, económica y ambiental. Entonces vamos a pasar a la siguiente página, que nos habla del contenido. Creo que esto está tal vez un poco pequeño a ustedes. Muy bien, contenido. Dice: temas del entorno económico, social y ambiental nacional, centroamericano o internacional, si se considera el caso, relacionados con las unidades que integran el contenido programático del curso. En este sentido, los análisis de coyuntura a elaborar por los estudiantes son 3. Con ponderación total de 10 puntos netos de zona. A continuación, la programación de la elaboración de la tarea. Ok, antes de ver eso de abajo, recalco. Ustedes deben hacer 3 a lo largo del tiempo de estos siguientes meses. Y en cada uno de los análisis de coyuntura van a incluir 3 temas. Muy bien, ahí estamos. Un análisis de coyuntura es hablar sobre un tema en general que está ubicado en la agenda mediática, o sea, los medios de comunicación lo posicionan, lo publican, porque es importante, porque algo ha pasado alrededor de eso y entonces empiezan las noticias, empiezan los artículos, los reportajes, las columnas de opinión, las entrevistas. Eso es lo mediático. A eso tenemos que acudir. Porque si nos vamos a buscar a los libros, ustedes quieren buscar un libro de cómo hizo, te pueden buscar en internet un libro de cómo hizo Bernardo Arévalo para quedar en segundo lugar de la elección del 25 de junio. Tal libro no existe. Nadie ha escrito eso. El único lugar donde vamos a encontrar información al respecto es en los medios de comunicación del 25 de junio para acá. Y entonces se programaron 3 análisis de coyuntura. Ojo con que el análisis de coyuntura es una herramienta, un instrumento muy utilizado en la época moderna por los profesionales, tanto en las instituciones públicas como en las ONG y por supuesto también en las empresas privadas. Porque pónganle ustedes, por ejemplo,
hay una empresa, se los digo esto así como entre paréntesis de lo que estamos hablando ahorita. Hay una empresa que produce, genera, por ejemplo, ¿qué bien le vamos a poner? Una empresa que se dedica a los alimentos, por ejemplo, a los alimentos, pero quiere también invertir. Ya no solo quiere producir alimentos, sino quiere invertir también en la producción de papel, por ejemplo. En la producción de papel, por decir uno cualquiera. Sin embargo, está viendo esa empresa que tal vez le ha ido más o menos con la producción de alimentos, pero ahora va a arriesgar, recuérdense de la capacidad empresarial, va a arriesgar una buena parte de inversión en una nueva empresa que tiene que ver con el papel. Pero miren cómo está la situación de Guatemala. Miren cómo está la situación de gobernabilidad. Miren cómo puede quedar el país luego de algún enfrentamiento que pueda haber por ahí no sé, entre sectores sociales, el gobierno, qué sabemos, ¿no? Entonces debe haber una decisión ahí, debe haber una base que les diga a estos señores si al final de cuentas invertir o posponer esa inversión, postergarla hasta que todo esté tranquilo, pero van a perder algunos pasos ya dados. Entonces viene y dentro de la empresa lo contratan a ustedes o a ustedes como por ahí contadores públicos y auditores, economistas o administradores de empresas, vienen y le dicen, mira, vos que sos el profesional aquí, haceme un análisis de coyuntura de los últimos 3 meses. O sea, le sirve a la empresa, a la entidad pública, a las ONGs, pero también a la empresa privada. El análisis de coyuntura es un instrumento importante en el desarrollo de un profesional. Por eso lo estamos pidiendo. Y entonces vamos ahora a la calendarización de este trabajo que se les está dejando, que son 3 análisis de coyuntura. Y hablemos solo del primero. Dice primer análisis de coyuntura, ya en el cuadro que está ahí. Licenciado. ¿Decir algo? Adelante, Claudia. Perdone, fíjense que no sé si todos los compañeros están en el curso ahorita, pero yo, por ejemplo, tengo una prueba a las 8:30 de matemáticas que nos van a pasar ya en un par de minutos. Entonces, solo para comentarle que me voy a salir de la clase, pero cabal, ahorita usted está explicando lo de la tarea. Bueno, Claudita, yo lo único que le puedo decir es que voy a terminar de explicarla. Tendrá la grabación de la clase si tiene la curiosidad de buscarla. Si no, hoy en la noche o mañana, tal vez pasado, por ahí ya la tengamos. Y los que tengan prueba, vayan tranquilos a su prueba. Los que terminen, los que no la tengan y quieran continuar aquí, pues bienvenidos. No tengan pena, por mí no hay ningún problema. Gracias, Lic. Gracias, licenciada. Perdón, pero sí tenemos pruebas. Yo creo que la mayoría. Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Disculpe. Gracias, Bueno, Lic. entonces, si quieren, pues dejémosla por ahí, chicos. Vayan a su prueba todos tranquilos entonces, porque va a ser la mayoría de la clase. Y lean el documento y me hacen preguntas por la vía del WhatsApp, algo que no hayan entendido. Y ahí estamos. Y yo, pues... Lo que pasa es que ya tienen que empezar a hacerlo, porque solo para terminar les digo, deben entregar el primer análisis de coyuntura el 7 de agosto. Entonces ahí estamos, chicos. Pasen ustedes feliz noche, éxitos en su comprobación de lectura y nos seguimos viendo. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. La prueba, estamos preocupados, pero gracias por sus buenos deseos. Delen, chicos, ahí tranquilos. De alguna forma solucionamos nuestro problema. Muchísimas gracias, licenciado. Pase usted muy buena noche. Igualmente.